maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y realmente, pues estamos mostrando, vamos a decirlo así, los efectos de la rebelión de Satanás, número 1, y número 2, de la caída del hombre. Entonces, dos cosas, dos problemas en este universo. Número 1, la rebelión de Satanás. Número 2, la caída del hombre. Y aquí estamos cubriendo ahorita el aspecto de la caída del hombre. ¿Qué sucede, hermanos? O sea, estamos hablando de cómo realmente nuestro ser fue afectado en las tres partes de nuestro ser. Es decir, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y cada parte de estas, o sea, fue dañada por la caída del hombre. Hubo un daño terrible. En realidad, mire, pues yo digo que, si quieren decir que no hay ninguna realidad en nosotros, pues mire, hermano, tan sencillo. En su mente, usted puede arreglar todo inmediatamente. Es más, se pone a platicar con su amigo y en 15 minutos arreglan el mundo, así. Pero, el problema no es nuestra mente. El problema son nuestros actos. ¿Ve? Que realmente, aunque nosotros digamos que en la mente todo está bien, porque en nuestra mente, somos unos sabios. ¿Sí me explico? El único hecho, me explico, es lo que hacemos, que no concuerda con nuestra mente. O sea, no somos lo que pensamos o lo que decimos. O sea, ya eso es diferente, ¿ve? Si no, pues mire, pues ¿cuál problema hubiera en el mundo, hermano? Pues si todo lo arreglamos así, rapidísimo, no debería de haber problema en el mundo. Pero hay problema en el mundo, ¿por qué razón? Pues porque el pecado mora en mí. Imagínese, considere un niño, aún desde recién nacido, inmediatamente empieza a pelear por lo suyo. Y no le traigan a otro niño, ¿me entiende? Porque si hay un juguetito ahí de por medio, pues olvídese. Se van a pelear por el juguetito. ¿Qué quiero decir, hermanos? Pues digo que simple y sencillamente, quizá nadie lo diga, ¿me entiende? Pero la Biblia sí lo dice, y dice que realmente, o sea, el pecado mora en mí. Fíjese nomás esa palabra, la palabra que usa la Biblia, el pecado que mora en mí, que mora, que habita, que vive. ¿Sí me entiende? Que está dentro de usted, está dentro de mí. Y a veces a lo mejor
A lo mejor me quiero hacer el sordo, a lo mejor me quiero hacer el ciego, a lo mejor me quiero hacer el que no entiendo, ¿me entiende? Pero de todos modos, ahí está morando dentro de mí el pecado que mora en mí. ¡Wow! Oye, hermano Adolfo, no. Ya te está saliendo, hermano Adolfo. ¿Cómo que el pecado va a morar en mí? Pues así como lo oye, hermano. El pecado mora en mí, habita en mí, vive en mí, reside en mí. ¿De qué otra manera podríamos decirlo? Pues no lo sé, pero todas esas cosas, ¿me entiende? El pecado está dentro de mí. ¡Wow! ¿Tanto así, hermano Adolfo? Pues tanto así, hermano. Tanto así. ¿Ve? Y le voy a decir una cosa todavía, hermano. Bueno, digo yo, ahora, la última vez que estuve en León, tuvimos una plática el hermano Jairo y yo, y bueno, pues, digo, le debo esta explicación al hermano Jairo, pero digo, qué bueno que ahorita está saliendo este asunto. Mire, cada parte de nuestro ser está regido por una ley. Wow, pues, digo yo la verdad diría, oye Pablo, pero ¿cómo lo sacaste? ¿Me entiendes? ¿De dónde sacaste eso? Pero Pablo así lo dice. Fíjense, bueno, Pablo está diciendo, bueno, desde el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 7, Pablo empieza a hablar de estas tres leyes. Tres leyes, o sea, que una está en nuestro espíritu, otra está en nuestra alma y otra está en nuestro cuerpo. Y prácticamente no habla nada más meramente de estas tres leyes, sino también incluye la ley de Dios. Entonces prácticamente podríamos decir que son 4 leyes, pero como nosotros estamos diciendo que somos tripartitos, que tenemos 3 partes en nuestro ser, que tenemos un espíritu humano, que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo, entonces hablamos principalmente, o nuestro énfasis está en las 3 leyes, dicho de otra manera, en cada parte de nuestro ser. Una en cada parte de nuestro ser. Ok. Déjenme leer un poquito desde el versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ve? O sea, esto es lo que activa todo el asunto. La ley dada por Dios. 613 preceptos. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjese nomás, ahora el pecado, fíjese, y nosotros decimos que es nada el pecado, pero dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, por el mandamiento. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera.
sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Wow. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, ya aquí Pablo, wow, yo digo, llegar a estos razonamientos, hermano, wow, yo digo, amén, Pablo. Porque lo que hago no lo admito, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuche de nuevo, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Déjame le leo este versículo, Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Dice, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow, wow, wow. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Escuche, verso 20. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, verso 17. Debe subrayar el pecado que mora en mí. Déjese lo leo de nuevo. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 20. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Fíjense nomás. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Escuche el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, esta palabra, pero veo otra ley en mis miembros. Si usted quiere subrayar la palabra otra ley en mis miembros, o sea, eso se refiere a su cuerpo, ¿sí? Pero veo otra ley, si usted quiere decir, en mi cuerpo, u otra ley en mis miembros, que está en guerra, escuche, contra la ley de mi mente. O sea, ya aquí tenemos dos leyes que están dentro de nosotros. Tenemos, número uno, el pecado morando dentro de nosotros. Pero ya ahora aquí hay una ley que está en mis miembros, es decir, en mi carne. Pero está en guerra contra la ley de mi mente. Wow. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, aquí, verso 23 y verso 23, ¿verdad? Pablo muestra, o sea, vamos a decir hasta verso 22, Pablo hasta cierto punto está hablando de la ley de Dios. Desde el versículo 7 hasta el versículo 23, Pablo está hablando y mostrando que la ley de Dios
es buena, es santa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en el verso 23, Pablo ve una ley en sus miembros, es decir, en su cuerpo, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Probablemente, bueno, yo creo que debemos de parar aquí y seguimos con esto, hermanos. Amén.